eso con el ingeniero encargado del programa. Ya está, Soles, no, muchísimas gracias por esos minutos que han esperado. Bien, ahora en esta última etapa, estimados diplomantes, vamos a ingresar a un aspecto sumamente importante que deben tomar muy en cuenta, que es el sistema de evaluación. Normalmente hay un gran problema en las unidades académicas en relación a lo que es las evaluaciones, principalmente por el hecho de que no han comprendido muy bien el enfoque por competencias, ¿sí? De qué se trata y de qué forma se debe llevar a cabo en las evidencias. Las evidencias académicas son básicamente comprobar esos criterios de desempeño que en algún momento lo hemos estructurado en el plan de asignatura. Para ello hemos visto en relación a la evaluación, que es evaluación, básicamente viene del latín, que es dar valor a algo, ¿no? ¿A qué se le va a dar ese valor? Y en ese sentido se ha traspuesto a la parte académica de que va a ser la evidencia de un proceso de aprendizaje, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española indica que viene del término francés que es évaluer, que significa señalar, estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Es importante nosotros que siempre tomemos en cuenta los factores importantes epistemológicos de todo lo que vamos a hablar, a fin de que evitemos tropezar en algún vacío cognitivo o referente a ello. Permítanme compartir. Muy bien, entonces la evaluación, estimados diplomantes, básicamente es entender bien todo ese proceso de la información y llevarlo a una evidencia académica, la cual debe ser cualitativa y cuantitativa. Cualitativa en el hecho de que tenemos que ver la parte de la calidad, y cuantitativa que va a ser traspuesto en lo que es las notas, ¿no? Y esto nos va a permitir evidenciar si se ha cumplido con los objetivos que se ha trazado, con esos criterios de desempeño que se ha escrito en el plan y se ha planificado en el plan de desempeño. Es bueno comprender el siguiente cuadro. Hemos visto a partir de la taxonomía de Bloom que tenemos una escala de siete niveles en esa pirámide. Primero es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿no? Donde nuevamente voy a incidir en el hecho de que el pensamiento creativo va en concordancia a la parte a la cúspide de esta pirámide cognitiva, que es el crear, ¿no? Eh, He realizado este cuadro para que ustedes puedan comprender que en los niveles superiores yo tengo que buscar llegar y alcanzar esos niveles cognitivos que nos señala la taxonomía de Bloom, ¿sí? En ese sentido, es bueno que ustedes a través de la placa, y les voy a enviar también todas las diapositivas, ya sean en el nivel de pregrado o en nivel de primaria, secundaria, sepan ustedes avanzar a partir de los niveles más bajos de la cognición, ¿no? Que es recordar, comprender, básicamente, hacerle entender, ¿no? Pero un nivel de posgrado ya tenemos que entrar básicamente a lo que es importante recordar, comprender, sí, pero tenemos que llegar al nivel de analizar, evaluar, crear, ¿no? Donde ya vamos a determinar, crear, diseñar soluciones, modelos, metodologías,
nuevas, tesis de investigación que van a tener obviamente un producto, ¿no? Que va a servir al espacio social donde yo me encuentro, etcétera. Entonces, de esa manera se estructura y entendiendo bien cada uno para qué es y en el nivel en el que nos encontramos, ¿sí? No voy a incidir mucho porque tenemos con seguridad diplomantes que están en primaria, secundaria, otros en universidad y otros con seguridad van a dar clases en nivel universitario, tal vez en diplomado y después maestría, ¿no? Pero hay que saber diferenciar a partir de los niveles cognitivos cuál vamos a incidir en nuestro plan de asignatura y en nuestra eh, asignatura, ¿sí? Para una evaluación tenemos que entender qué vamos a evaluar, ¿no? A partir de esas necesidades académicas que debemos de profundizar. Ya entendiendo bien qué vamos a evaluar, tenemos que ver cómo vamos a evaluar, ¿no? De qué manera vamos a transponer a un aspecto cualitativo o cuantitativo. ¿Quién va a evaluar? ¿No? Porque hay formas de evaluar. Hay la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, ¿no? Tres tipos. ¿Quién? El mismo alumno se va a evaluar, que eso pasa en primaria, en secundaria, que le dan un papelito y les dice, evalúate del 1 al 10, cuán responsable y cuán bueno ha sido tu rendimiento durante este trimestre. Les hacen eso actualmente en los colegios. En el nivel universitario no lo he visto, tal vez en algunas unidades académicas lo hacen, otras sí, entonces puede ser la heteroevaluación que es siempre, ¿no? Esa es la evaluación que hace el docente al estudiante y la coevaluación entre pares, ¿no? Entre ellos cómo se evalúan en el sentido de responsabilidad, trabajo en equipo, si el compañero, cuánto lo calificas a tu compañero, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver quién va a evaluar en este proceso. No estamos viendo ahorita como algo pequeño la evaluación de docente al estudiante. Estamos viendo un aspecto más genérico la evaluación, porque en ese ámbito de la educación superior que han ingresado, ustedes tienen que ver desde arriba. Si van a actuar en algún momento en algo específico, pero tienen que comprender el paraguas completo, ¿sí? Eh, ya sabemos quién va a evaluar, puede ser el docente a partir de una evaluación, de una heteroevaluación. Ahora, ¿con qué instrumento? ¿Qué mecanismo vamos a emplear? ¿Va a ser una prueba escrita? Va a ser una prueba, va a ser procedimental tal vez, o puede ser exposiciones, ferias, proyectos, etcétera, ¿no? De acuerdo a la ciencia, al nivel que ustedes den clases, ¿no? Con qué instrumento vamos a evaluar, ¿no? Y ese me tiene que permitir tres cosas: que tenga validez, ¿no? Que sea válido, que no me invente también y salga sacado de los pelos, ¿no? Y no tenga un objetivo académico, que tenga factibilidad, que se pueda realizar y que sea pertinente, ¿no? Entonces yo no puedo avalar a un nivel doctorado, indique usted las definiciones de tal cosa y de tal cosa, ¿no? O de X, Y, Z situación. No puedo. Un nivel de una maestría yo creo que tampoco. O sea, tal vez yo puedo recurrir a comprender, recordar esos niveles en nivel primario, ¿no? Entonces, no es pertinente ese tipo de evaluación para ese nivel, a eso se refiere. De igual manera, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Antes, durante, después? Tengo que conocer y para qué. ¿Cuál va a ser la finalidad al último de toda esa evaluación que estoy realizando, ¿no? Puede ser una evaluación diagnóstica, una formativa que puede ser durante todo el proceso. Lo que ustedes han hecho, el Wayground, lo que han hecho del CapCut, lo que han hecho la anterior vez el foro, lo que han enviado, esos trabajitos que han enviado por semana, esos son evaluaciones formativas. Eso se suma y tiene una ponderación. Y hay una evaluación sumativa,
al final. La primera era, había una evaluación diagnóstica, el ingeniero creo que no les ha pasado el link, sin embargo, tiene que haber una evaluación diagnóstica en todas las materias para conocer cuáles son los conocimientos previos de... Disculpen, les han pasado, estaba en Weigrau o en Kahoot, creo, esa, la han realizado, ¿no es cierto? La prueba diagnóstica. ¿Alguien me puede corroborar, por favor? Sí, licenciado. Vaya, muchas gracias, sí. Entonces, las evaluaciones formativas en un nivel de posgrado puede ser semanal, ¿sí? Se les va a dar dos pequeñas tareas y listo para la semana, ¿no? Un foro, un debate, o puede en algún momento un ensayo. En esta semana entregue, en la siguiente va a ser tal vez un mapa mental de algún tema, luego otra semana va a ser un análisis, ¿no? A partir de algún video, de algún artículo, y una evaluación final, bueno, puede ser un poquito más grande, o tal vez normalmente un nivel, por ejemplo, maestría son ensayos, ¿no? Lo que hacen al final de cada modo normalmente, pero hay otras formas de instrumentos de evaluación, ¿no? En un doctorado, he visto yo, nos daban ensayos, y trabajos de investigación, simplemente, ¿no? A partir de análisis crítico. Con seguridad en la universidad va a ser, realice un mapa mental, un mapa conceptual, eh, un análisis, ¿no? A ver, una resolución. Hay este problema, usted a partir de ese formatito de estudio de casos, usted determine. Vamos a hacer un aprendizaje basado en problemas. Este es el problema. Analice y proponga soluciones, ¿no? Entonces, a partir de un formato que ya muy bien lo han estructurado eh, los que han expuesto, no hay un formato definido, el formato que ustedes crean que es lo correcto y que necesiten. Aprendizaje basado en problemas necesita soluciones, ¿no? Estudio de casos necesita análisis, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, en ese punto hay que tomar en cuenta, ¿sí? Muy bien, la evaluación, según escriben, dice, es el proceso de determinar el valor o la calidad de algo. ¿Cuánto vale ese proceso académico en términos numéricos, ¿no? Ese rendimiento académico. La evaluación no se limita solo a la calificación, sino esta, como dice Moreno Olivos, tiene que tener una retroalimentación, ¿no? Esa es la finalidad de una evaluación formativa, avanzar y ver si realmente ha habido fallas y corregirlas, ¿no? Normalmente, ¿sí? Eso es más en términos de una carrera universitaria, ¿no? Y obviamente en un nivel de maestrías, diplomados, doctorados, ya es entrega de productos, ¿no? De evidencias para que vayan calificando, ¿sí? Normas para la evaluación educativa, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser estructurada esta evaluación? Tiene que ser, primero, útil, ¿no? Porque nos va a proporcionar eh, datos buenos o malos del rendimiento académico y eso me va a permitir eh, tal vez redireccionar el, mi plan de asignatura. Puedo modificar, es un plan. Un plan puede ser modificable a partir de las evidencias y las evidencias académicas son los trabajos o las evaluaciones formativas, ¿no? Y ahí va a decir, no, hay mucho problema, no han comprendido la primera unidad de aprendizaje, entonces tengo que volver a incidir y voy a seguramente quitarle minutos o tiempo a la siguiente unidad de aprendizaje. Entonces,
Puedo redireccionar, pero no es la finalidad concluir inmediatamente, ¿no? Lo que está escrito se cumple. ¿Y qué pasa si no comprender la primera o la segunda unidad de aprendizaje de las tres? Obviamente el rendimiento académico, el resultado va a ser malo, desastroso y nefasto. Entonces, tengo que redireccionar, ¿no? De igual manera, la factibilidad, ¿no? Si son fáciles de implementarlos o no. Tengo que tomar en cuenta la ética también, si va a respetar el proceso académico, va a respetar las normas de la institución, si se va a vulnerar algún derecho en algún momento, porque he estructurado una evaluación que puede afectar eh, a determinado público objetivo, ¿no es cierto? O puedo transgredir pedir otro tipo de evaluación. He visto en un video, es muy interesante, que un profesor de economía, si no recuerdo, estaba ahí y alguien me va a corroborar la información, eh, le estaba llevando a una alumna y se estaba vistiendo de pollo, ¿no? Los dos de pollo y repartiendo, creo, boletines en la calle. Y la mamá le reclama al profesor por qué le está denigrando a su hija. Ella ha ido a la universidad a estudiar, no a que la utilicen para que esté entregando panfletos vestida de pollo. Y el señor le dice, no, es parte de su evaluación de mercadotecnia, cómo se puede relacionar con la población para vender productos, o sea, ya distinta, ¿no? Su forma de evaluar, y vestidos de pollo y un tanto jocoso eh, no haciendo hincapié en la ética docente de cómo se debe evaluar. Entonces ha salido totalmente de ese encuadramiento académico, entonces no ha sido nada ético que haya realizado eso el profesor. Hay que tener sensatez, ¿no? Y no tienen que salir esas evaluaciones de ese encuadramiento académico de la institución y que pasen incluso a un momento de burla, ¿ya? Y porque normalmente el discente en ese momento por la nota sí va a cumplir, va a realizar, no va a objetar, pero podemos transgredir sus derechos también. De igual manera, la exactitud, ¿no? Nos debe permitir determinar eh, de cierta manera, con precisión, este proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual está involucrado el estudiante. Entonces, estos cuatro factores nos va a dar la brújula para poder hacer una evaluación correcta. Aquí muchos tienen un problemita, ¿ya? Eso he visto en el ámbito académico. Incluso yo he conversado con algunas pedagogas que han egresado de la UMSA y no tenían mucho conocimiento que era un elemento de competencia, que era una asignatura, ¿no? Que era una, o sea, se les cruzaba, ¿no? Se les cruzaba y no tenían a ciencia cierta un conocimiento cabal. Y de ahí yo me he alertado y dije, no, está pasando algo y en profesionales en el área educativa. Entonces, con más razón, los que no son del área de ciencias de la educación o de pedagogía van a tener ciertos vacíos académicos, ¿no? Y es bueno entender para que vean de dónde salen las evaluaciones. En la pantalla están viendo ustedes que existe una unidad de competencia. Esa unidad de competencia es llamada asignatura, ¿sí? Ustedes le llaman asignaturas. Por eso ustedes hacen un plan de asignatura, porque corresponde en el enfoque por competencias a una unidad de competencia, ¿ya? Y obviamente esa unidad de competencia, esa asignatura tiene una competencia. Y esa competencia se redacta, creo que ya han avanzado en algún módulo la forma de redactar una competencia, que es verbo, objeto, finalidad y criterio de condición de referencia, perdón, ¿sí? Objeto, verbo, finalidad
y condición de criterio de referencias, perdón. ¿Ya? Otros le llaman criterio de calidad también. Son 4 partes que tiene una competencia. Entonces vemos que esta unidad de competencia para nosotros es asignatura en términos más conocidos, y esa se redacta a partir de una competencia que tiene 4 partes, ¿no? Verbo, objeto, finalidad y condiciones de referencia, ¿ya? Ahora, esta unidad de competencia tiene elementos de competencia, y estos elementos de competencia son conocidos como unidades de aprendizaje o unidades temáticas. Por ejemplo, este módulo tenía 4 unidades perdón, 5 unidades de competencia, elementos de competencia o llamados unidades de aprendizaje. En otras universidades las llaman unidades temáticas, ¿ya? Entonces, estas unidades de aprendizaje, no sé, por ejemplo, en pedagogía, ¿no? Hablaremos de las asignaturas, estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y mi primera unidad de aprendizaje, que es un elemento de competencia, va a ser elementos o estrategias de enseñanza. Y puede ser mi otra unidad de aprendizaje, estrategias de aprendizaje. Entonces, es cómo se divide esa asignatura, en qué temas se va a dividir, ¿sí? Más conocidos para muchos de ustedes, temas, unidades temáticas, unidades de aprendizaje para este plan de asignatura que van a desarrollar, son llamadas, por eso dice unidad 1, unidad 2, unidades de aprendizaje. Estas unidades de aprendizaje tienen elementos de competencia. Estos elementos de competencia tienen 3 partes, que es verbo, objeto y condiciones de referencia. Ya, eso vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. El elemento de competencia, que son unidades de aprendizaje, debe responder a los 3 saberes, que es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, ¿sí? Eso es lo que demanda el enfoque por competencias, ¿ya? En el sistema educativo regular, primaria y secundaria, tenían saber, hacer, ser, saber, hacer y decidir. Había uno más. Sin embargo, hace una semana creo que ya salieron las noticias de que la señora ministra de Educación indica que ya no hay el decidir para la educación regular. Entonces, tanto la educación regular como la educación superior se maneja a través del ser, hacer y ser. Sin embargo, hay algunas universidades, como decía un principio, que manejan el convivir también, muy aparte, ¿no? Pero de manera homogénea es el saber, el hacer y el ser. Porque el convivir para muchas instituciones académicas está inmerso en el ser. Ahí está, en el ser está ser y convivir es parte de esta dimensión. Estos 3 saberes deben ser evaluados, ¿no? Deben ser evaluados. Conociendo bien qué es lo que debe saber determinando bien qué es lo que debe saber ese estudiante en el saber, yo voy a evaluar. Y lo procedimental a partir de la practicidad va a ser evaluado a partir del hacer, ¿sí? Y el ser a partir de la responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, liderazgo, ¿no? El saber es todo lo que es conceptos, todo ese dogma que tiene que conocer. Ese es el saber. El hacer es cómo yo voy a llevar a la practicidad ese conocimiento, ¿sí? Aquí ya voy a hacer situaciones reales, aquí ya le voy a hacer análisis, aquí van a hacer ya procedimientos, etcétera, para llevar esa teoría a una practicidad, ¿sí? Y el ser es básicamente actitudinal, de comportamiento, valores y principios. Estos me van a determinar, me van a arribar a criterios de desempeño. Estoy articulando ahorita, en este momento, estimados diplomantes, una parte importante de su plan de asignatura, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, el plan de asignatura, pero ya les estoy mostrando cómo se desglosa.
Entonces, estos criterios de desempeño básicamente van a definir la calidad y la complejidad de todas las actividades académicas que va a realizar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Y en las evidencias, ¿no? ¿Qué voy a determinar es en el criterio de desempeño? ¿No? ¿Qué quiero yo observar en el desarrollo de ese proceso académico de ese estudiante? Eso es lo que me va a terminar. Y eso me va a conllevar a evidencias, que básicamente son las evaluaciones, las evidencias. Estas evidencias académicas pueden ser de productos, presente un ensayo, presente un artículo, presente un mapa mental, un mapa conceptual, presente, etcétera. O de desempeño, puedo ver que trabaja en equipo, de forma individual. Tengo que ver parámetros y criterios dentro de desempeño, qué es lo que yo quiero ver en el desarrollo de ese conocimiento por parte del estudiante, y en productos, en evidencias físicas que necesite presentar, ¿no? Entonces, básicamente son muestras tangibles del logro del desarrollo de la competencia, la evaluación, ¿sí? Entonces, como están observando, todo va bien concatenado para que su evaluación sea de algo que ustedes ya lo han estructurado desde la competencia de la asignatura. La competencia, repito, está dividida en 4 partes: verbo, objeto, finalidad y condiciones de referencia. Eso tienen que saber ustedes de memoria. Verbo, objeto, finalidad y condiciones de referencia. El elemento de competencia, que son los temas, debe estructurarse a partir de verbo, objeto y condiciones de referencia. En este caso ya no hay finalidad. El para ya no es. Simplemente el para se queda aquí en la asignatura, en la de competencia. Hay, de acuerdo a los momentos, la aplicación de las evaluaciones. Evaluaciones diagnósticas que las hago previo a dar clases, ¿sí? No puedo hacerlo durante clases, es antes de clases, para determinar los conocimientos básicos y previos que tiene. ¿Qué tanto sabe de la asignatura? Eso me puede ayudar a poner énfasis en algunos puntos que merecen a partir del examen diagnóstico. Luego viene la evaluación formativa, que básicamente es de forma continua, es un rendimiento académico. Lo pueden tomar esta evaluación durante el proceso. Si ustedes tienen un módulo de un mes que dar clases, cada semana ustedes deben darles trabajos, y eso es eh, eh, tiene un diferente porcentaje cuantitativo, y la sumatoria de esos porcentajes cuantitativos de esas tal vez 3 evaluaciones, porque tenía 3 semanas y la última es la final, va a sacar una nota que es la evaluación formativa, ¿no? Puede ser una evaluación formativa, 2, 3, 4, 5 evaluaciones que tenga. La primera puede ser un mapa mental, la segunda puede ser un mapa conceptual, la tercera puede ser un foro, la cuarta puede ser una entrega de un análisis, la quinta puede ser que hayan entregado algún recurso didáctico, la sexta tal vez un ensayo, y esas, cada uno va a tener un porcentaje. Y la sumatoria de eso es el 100, que es una evaluación formativa. Obviamente su porcentaje va a ser menos, pero siempre se califica sobre 100. El porcentaje de una evaluación formativa difiere a una evaluación sumativa. La evaluación sumativa es la evaluación final y se da al culminar esa unidad de competencia, al culminar la asignatura, para comprobar qué tanto ha aprendido, ¿sí? Entonces, la evaluación formativa me permite redireccionar, reencaminar este proceso de enseñanza-aprendizaje, focalizando aspectos importantes que merecen ser eh, fortalecidos, ¿no? O sea, voy corrigiendo el camino. Y al final le tomo la evaluación sumativa, que ya básicamente es esa evaluación final, donde me va a permitir qué tanto o poco conocimiento tiene ese estudiante. El porcentaje difiere. Por ejemplo,
hay universidades donde manejan 40% la formativa y 60% la sumativa. O al revés, que 60% las formativas y 40% la sumativa. Deben tomar en cuenta, si la evaluación formativa tiene mayor puntaje, es porque tiene más trabajos, ¿no? Durante las semanas y merece. Y su evaluación formativa un 40%. Sin embargo, también tienen que tomar en cuenta, si su personal tiene ciertos problemas de aprendizaje o no está en un nivel académico que corresponde, tomar una evaluación sumativa que vale 60% puede ser lapidario, porque esos 40% de evaluación formativa son trabajitos, pero tal vez se saque 20 de los 40 puntos y de los 60% que va a ser la sumativa puede llegar a reprobar y no le va a alcanzar la nota. Por eso es que algunas universidades cambian, que el mayor porcentaje vale formativa que la sumativa, porque de esa manera tiene mucho, tiene bastante espacio y tiempo para no reprobar, ¿no? Entonces, y eso de cada institución. Y viendo también el contexto del público objetivo académico. Hay evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas básicamente tienen que recopilar datos numéricos, hay pruebas estandarizadas escritas, exámenes, etcétera. La cuantitativa básicamente es la observación, entrevistas, análisis de trabajos escritos, etcétera. Tenemos tres tipos de evaluación de acuerdo al enfoque. Primero, la evaluación heteroevaluativa, ¿sí? Que es que el docente toma la evaluación al discente. Esa ya es conocida. La evaluación coevaluativa básicamente es entre pares. Si yo estoy entre docentes, podemos calificarnos entre docentes. Esa es una evaluación coevaluativa. O entre estudiantes también. Bueno, ustedes en su grupo califiquen a sus otros compañeros su rendimiento sobre 10, ¿no? Y califican. Esa es coevaluativa. Y autoevaluación, califíquese usted con un parámetro de 10, cuál cree que ha sido su rendimiento y si se merece realmente esa nota, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos tres tipos de evaluación, ¿no? Según el enfoque que queremos. No se olviden, heteroevaluación, coevaluación, heteroevaluación de arriba abajo, coevaluación a la izquierda y a la derecha, y autoevaluación a uno mismo, ¿sí? Luego hay técnicas de evaluación, ¿no? Estas técnicas básicamente son herramientas que nos permiten recolectar toda esa información. Estas básicamente recopilan la información, permiten valorar ese desempeño de las competencias, facilita la toma de decisiones pedagógicas porque me va a permitir hacer una retroalimentación y por lo tanto me va a ayudar a mejorar el aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? En relación a los instrumentos de evaluación, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. Aquí estamos evaluando las tres dimensiones del saber. El saber conocer, que es conocimientos, medición objetiva de conocimientos. El saber hacer, que son habilidades, ¿no? Y el saber ser, que son actitudes. Entonces, estos son los instrumentos de evaluación. Vamos a, eh, vamos a incidir el desarrollo de las clases. ¿Qué conocimientos va a utilizar? O tiene que saber, perdón, qué habilidades debe tener, qué situaciones debe llevar a la práctica y qué actitudes debe tener el saber ser.
puntualidad, responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. Entonces, va muy en concordancia con lo que son las dimensiones del saber que demanda la educación basada por competencias, enfoque por competencias. Dice en relación a los instrumentos de evaluación, Santos Guerra, estos deben ser variados y seleccionados cuidadosamente para garantizar una evaluación justa y equitativa. Roger dice que estos instrumentos los describe como la observación directa del estudiante, la observación del grupo, la autoevaluación, la revisión de trabajos personales, su equipo, la coevaluación, etc. Todo ese proceso. Las características primordiales de cualquier evaluación es que tiene que ser validado, tiene que tener validez, tiene que tener confiabilidad en ese proceso para que sea lo más objetivo posible, objetividad al punto, qué es lo que necesita saber el estudiante. Por ejemplo, ya tenemos que quitarnos o romper ese paradigma de realizar preguntas de taquito, le llaman, ¿no? Las preguntas, no sé cómo otro término, pueden, ustedes lo emplean o han escuchado. Yo he escuchado las preguntas de taquito, ¿no? O las preguntas rebuscadas. ¿Estudia? No, pero yo les voy a agarrar a los estudiantes y les voy a preguntar algo de la esquina del texto, ¿no? Cosa que no sepa. Eso no tiene sentido porque no es por competencias ese tipo de preguntas, es simplemente para dañar ese proceso de evaluación, ¿no? Para que unos cuantos sean los que tengan buena nota y el resto no, y eso no es la finalidad. Por lo tanto, no es objetiva. Ustedes cuando agarren el texto tienen que saber qué es lo que tienen que saber de todo esto, lo primordial, y enfóquense en ello, ¿no? Y no en situaciones que descriteriadas que no es menester, ¿no? Debe ser clara la evaluación sin ningún tipo de sesgo para que no haya malas interpretaciones, ¿no? Y debe ser pertinente, ya que debe ser de acuerdo al nivel académico que le corresponde, ¿no? Yo no puedo preguntarle, voy a hacer una pregunta de falso verdadero, ¿no? A un nivel de maestría, por ejemplo, ¿no? Dentro de las técnicas de evaluación eh, arrojan herramientas de evaluación. Entonces, cada técnica de evaluación tiene sus propias herramientas. ¿Cómo? ¿Qué es las técnicas de evaluación? Y el cómo voy a evaluar son las herramientas de evaluación. En la observación, básicamente hay, si queremos utilizar esa técnica de evaluación, que es la observación, va a haber registros anecdotarios, que es un seguimiento que se hace de los estudiantes, lo hacen en primaria, secundaria, tienen un texto, se porta mal, llega atrasado, etcétera, va registrando el profesor. Eso he visto que hacen mucho en primaria, en secundaria. Algunas veces en universidad también observé, pero no lo hacen muy a menudo por la cantidad de estudiantes que tienen, ¿no? Luego está la guía de observación con escala de estimación, ¿no? De algún trabajo, el proceso, el progreso que van realizando, igual van anotando. Otra de observación, una rúbrica, van a hacer algún trabajo, alguna exposición, si van a exponer, hay una rúbrica, ¿no? O hay una lista de cotejo, cumplió, no cumplió, cumplió, no cumplió, lo mismo puede ser llevado a una nota. La rúbrica es más desarrollada, ¿no? En cambio, la lista de cotejo es sí, no, sí, no. Y la rúbrica, a partir de prosa, ¿qué es lo que realmente busca de determinados trabajos, ¿no? Luego están las pruebas de desempeño, hay valoraciones prácticas, valoraciones orales, valoraciones escritas, ahí están las evaluaciones que las conocemos. La que hacemos normalmente en las instituciones académicas es la heteroevaluación y no las otras, ¿no? La coevaluación, autoevaluación, algunas sí, algunas no. ¿Ya? Y las evaluaciones prácticas, ¿no? Un ensayo con exposición. Hacen un aprendizaje basado en problemas con un análisis determinada situación con exposición.
Y eso se va a valorar, es una evaluación práctica, y eso se valora a partir de una rúbrica, ¿no? Tengo que tener una rúbrica para registrar. Ahí están las valoraciones orales y las escritas. La revisión de evidencias de producto, otra técnica. Simplemente voy a revisar productos, ¿sí? No voy a necesitar que me exponga ni que realice un examen escrito. Voy a pedir, eleve un informe de determinado problema, ¿no? Con soluciones prácticas. Eh, Realice un trabajo, un proyecto, un estudio de casos, haga un mapa mental, un mapa conceptual, haga un gráfico, un esquema de llaves, etcétera, ¿no? Eso es la evidencia del producto. Una monografía, los cuadernos que presentan los estudiantes, el portafolio. El portafolio, eh, imagínense una carpeta Cóndor, y en esa carpeta Cóndor colocan el primer trabajo que ha presentado el estudiante Fernández, un mapa conceptual, eh, todos sus productos que él presente, sus evaluaciones escritas, ahí va a estar registrada. Entonces, en esa carpeta Cóndor está todas sus evaluaciones y algunos trabajos que he presentado calificados. Ese es un portafolio. Es el conjunto de evidencias documentadas. Ese es el término académico del portafolio. Entonces, todos normalmente deberían tener un portafolio en los niveles de educación regular, y lo tienen, los docentes lo tienen ahí en un estante con sus trabajos prácticos, sus cuadernos, los estudiantes. En el nivel de posgrado ya es más digital, ¿no? Ya lo tienen de forma digital. Puedo utilizar otra técnica de evaluación, la entrevista, ¿no? Y a partir de una guía de entrevista que yo la voy a realizar. Entonces son diferentes eh, técnicas de evaluación que con sus herramientas de evaluación que la pueden tomar ustedes, ¿no? Esto estamos hablando en términos más académicos y con propiedad, ¿no? ¿Qué técnica va a utilizar usted? Yo voy a utilizar una prueba de desempeño, de valoración práctica. ¿Listo? Yo voy a utilizar, no, una revisión de evidencia de producto a partir de una monografía, ¿no? Entonces, esos son los términos que tenemos que manejar. Dentro de los instrumentos de evaluación, básicamente están, si son escritas, no, si son preguntas cognitivas y escritas, vamos a tomar en cuenta estas. De la izquierda, una evaluación hemos indicado que debe determinar el saber, el hacer y el ser. En un nivel de educación superior que estamos actualmente, no puedo medir yo el ser, no les puedo calificar, como les dije en un principio, no puedo poner nota porque es subjetivo. ¿Sí? Peor aún si es asincrónico y no hay una comunicación permanente, etcétera, más que un poco de participación de ahí. Y no voy a poder determinar de los 52, 53 estudiantes. En este caso, yo voy a evaluar, sí, de forma escrita, dos parámetros, ¿sí? El saber conocer y el saber hacer. El saber ser es implícito. Al darles trabajo la otra vez se les ha dado eh, un trabajo grupal, y ahí se ha fortalecido ¿qué? El liderazgo, porque ha habido un líder, que se ha fortalecido el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la responsabilidad, ¿no? Y algunos seguramente no participaron y no están registrados en el trabajo y bueno, no van a tener su nota. Entonces, de esa manera implícita ya está inmerso en lo que es en algunos trabajos el saber ser. En el saber conocer se va a tomar en cuenta preguntas conceptuales, preguntas cognitivas, ¿sí? En esas podemos tomar en cuenta de muchísimas que ustedes pueden
conocer, preguntas conceptuales, preguntas de selección múltiple, guionadas, preguntas de diferenciación, preguntas de verdadero y falso, justificadas, pero justifiquen, no es verdadero o falso. Preguntas de interpretación de textos, esquemas de flechas, llaves, etcétera. ¿Cuál es la diferencia, estimados diplomantes? Que estas preguntas no simplemente es colocar indique usted cuáles son las características de la pedagogía. No, hay que darle una situación para que pueda desarrollar. Eso es el enfoque por competencias. Pero tomamos en cuenta como ejemplo estas, para las cognitivas, para las conceptuales. Estamos dividiendo una evaluación, les he indicado. Las conceptuales o cognitivas y las procedimentales. Las cognitivas es el saber conocer y las procedimentales es el saber hacer. En este saber hacer, ¿cómo puedo ver y que desarrollen ese conocimiento que tienen las cognitivas? Resolución de casos prácticos, preguntas situacionales, escenarios que ustedes que les puedan dar, preguntas de secuencia o procedimientos de algo, matrices de valoración, ¿no? Positivo, negativo, interesante a partir de este caso, fortalezas, oportunidades, debilidades, a partir del FODA, el AFA, ¿no? Aceptabilidad, factibilidad, el otro, el PAP, pertinencia, etcétera, ¿no? Que ya ustedes conocen instrumentos de valoración. Problemas aplicados con justificación, preguntas para que, escenarios, ¿no? Para que tome decisiones, ya colocan situaciones para que esa persona pueda desarrollar su criterio. Pueden darle que lea un artículo, que lea una parte de un libro y que haga un análisis, ¿no? Entonces, eso también desarrollo. Para eso tenemos una lista de cotejos, ¿no? La lista de cotejos es esta que ustedes están observando. Les decía un momento, ¿cumplió? Sí, no, sí, no. Y seguramente los sís va a tener un porcentaje abajo y los nos otro porcentaje, ¿no? Y de esa manera se va a evaluar de forma más rápida y puntualizada, como un checklist, ¿no? Eso es una lista de cotejos. Ahora, una rúbrica ya es diferente. Vamos a entrar en lo que es alineando con la inteligencia artificial. Para hacer, perdón, ¿qué hora es? Ya, para hacer una rúbrica, puedo utilizar el chat GPT, el Blackbox, todo lo que hemos visto donde pueden ustedes interactuar, ¿no? Y a partir de este prompt que les estoy mostrando, si ustedes quieren hacer una rúbrica, la pueden hacer, pero seguramente las ideas van a necesitar un pequeño empujoncito, ¿no? Para que ustedes puedan optimizar esa rúbrica. Y colocaremos de esa manera, ¿no? Actúa con, en este caso, estamos hablando de lo que es pedagogía, evaluación, etcétera, ¿no? Actúa como un experto en educación y evaluación. Crea una rúbrica detallada para evaluar. Y ahí colocamos qué tipo de trabajo, ¿no? Un ensayo de historia, un proyecto de investigación, lo que ustedes quieran calificar de forma práctica, ¿no? Eso va a ser diferente. Con los criterios claves que debe tener, ¿no? La rúbrica debe incluir los siguientes criterios clave. En este caso, si yo estoy queriendo evaluar un ensayo, introducción, desarrollo, conclusiones y la forma, ¿no? Puedo colocar, dependiendo de cada área. Y puedo especificar, ¿no? Para cada criterio define 4 niveles de desempeño. Eso es lo que se va a calificar, lo cuantificable. Excelente, bueno, satisfactorio e insuficiente. Asigno una escala de puntos para cada nivel. Puedo darle a excelente del 1 al 4, bueno del 1 al 4, etc. Y una sección para comentarios generales del evaluador, donde diga, no, está bien, muy mal, te falta criterio, te falta análisis, etc.
El total de puntos posible, ¿no? Tiene que ser de forma, la rúbrica equilibrada, objetiva, fácil de utilizar tanto para los profesores como los estudiantes. Y la salida, lo que les decía siempre, un prompt tiene salida, proporciona el resultado en un formato de tabla clara y ordenada, listo para usar. Entonces, eso es un prompt que les puede servir para generar rúbricas en esos espacios, en esos paréntesis pueden colocar el área donde ustedes o qué criterios necesitan o qué quieren evaluar, ¿ya? Esta es una rúbrica, por ejemplo, de un ensayo, ¿no? Yo lo he delimitado en esos criterios, perdón, en estos niveles de desempeño, excelente, bien, regular y deficiente. Aquí no se le ha asignado, aquí se pide una asignación de número. En este ejemplo no hay una asignación numérica, pero puede tener excelente una, una ponderación, por ejemplo, puede tener 10, ¿no? Bien será 8, regular 6, deficiente 5. Entonces vamos bien, sumando, sumando, sumando y nos va a dar una nota, ¿no? Y de cada aspecto que yo necesito evaluar, por ejemplo, de introducción, para que sea excelente, debe presentar con precisión el tema, la idea central, ampliando el panorama del lector, ¿no? Para que sea bien, simplemente que presente brevemente el tema y la idea central, brevemente. Bien. Regular, que presente con ciertas inconsistencias el tema ya regular. Y deficiente, que no se comprende el tema a tratar ni la idea central. Entonces, para cada criterio, yo genero niveles de desempeño, como estamos viendo acá. Puede ser distinto a lo que ustedes quieran manejar. Está perfecto. Puede ser con la ponderación numérica también. Hay etapas dentro de este proceso de evaluación. Primero hay que identificar los criterios, ¿no? Que vamos a evaluar. Luego seleccionamos las técnicas. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Y esas técnicas me bota a instrumentos. Hemos visto hace unas 3, 4 placas atrás. Me va a permitir recopilar la información. ¿Para qué? Para conocer qué tan bien o mal estoy siguiendo en el proceso académico. Puede que ahí ese instrumento de evaluación me diga que haya mucho reprobado en esa evaluación formativa. Entonces yo voy a organizar esos resultados, ¿sí? Y me va a salir que tengo un porcentaje alto de reprobados en las formativas. Voy a luego emitir un juicio y decir, no, tengo que redireccionar el proceso académico. Y luego voy a tomar decisiones. Digo, no, ya hago un alto y voy a retroceder y nuevamente reforzar este punto, porque si continúo, al último voy a tener demasiados reprobados porque no habían tenido el conocimiento previo o porque tal vez yo he fallado en hacerles entender. Entonces retrocedo y continúo, ¿no? O reajusto. Identifico el criterio que voy a evaluar, selecciono cómo voy a evaluar, eso me va a permitir reunir toda la información, voy a organizar los resultados, me dice cuán bien o cuán mal estoy yendo, voy a emitir un juicio y voy al último tomar decisión. ¿Qué es lo que hago? Continúo, retrocedo, reajusto mi plan de asignatura. Sergio Tobón dice que las competencias deben ser evaluadas en situaciones que simulen la realidad profesional del estudiante. Él ha escrito un libro que es Formación basada en competencias. ¿Sí? Él es colombiano, Sergio Tobón, y fíjense, es el mayor exponente de este modelo de educación en Latinoamérica. Y esta pequeña frase es resumen de lo que tenemos que hacer como educadores. Las competencias, y hemos dicho, las competencias son habilidades, actitudes, conocimiento, ¿no? El saber, el ser, saber y hacer son las competencias. Deben ser evaluadas en situaciones que simulen
la realidad profesional del estudiante. Entonces hay que crearles ese escenario para que se desarrollen y desarrollen esas habilidades y conocimientos llamadas competencias. De eso se trata el enfoque por competencias, no memorístico. Hay características de esta evaluación, ¿no? Es integral, tienen que entrar en ese contexto educativo, hay criterios de evaluación, la evaluación es continua, no es al final, es dentro del proceso y hay una participación activa, ¿no? Involucra al docente, al estudiante, está la autoevaluación, la evaluación de los pares, que es la coevaluación. La evaluación por competencia es muy distante a la evaluación tradicional por muchísimas razones, por el objetivo, porque por el aprendizaje significativo, obviamente este es más constructivista, el tradicional más conductista, básicamente porque en el tradicional no hay autorreflexión, en el por competencia sí existe una autorreflexión, una retroalimentación, porque fomenta ese desarrollo de habilidades. En cambio, el otro es más memorístico, más mecánico, no permite desarrollar ciertas habilidades actitudinales también, ¿no? Para ello, ya hemos visto que existe evaluaciones digitales, ¿no? Aquí tenemos un prompt que les puede servir. Actúa como un experto en, no sé, podemos colocar pedagogía, en derecho, en ingeniería civil, etcétera. Redacta y ahí el número de preguntas. 10 preguntas para una evaluación final para este curso, de nombre y el curso también hay que colocar. Punto. Presenta todas las preguntas y respuestas en formato Aiken. El formato Aiken es como selección múltiple, A, B, C, D. Selección simple, perdón. A, B, C, D. Selecciona eso, A, otro B, C. Ese es el formato Aiken, que se hace mucho más fácil. Como hemos visto en el Wayground, ustedes han hecho el formato Aiken. En Google Forms pueden hacer formato Aiken o no, porque también les da la apertura a hacer respuestas cortas, párrafos, etc. Kahoot, hay 3 maneras de realizar evaluaciones. Blueket es formato Aiken, ¿no? Entonces, ese es un prompt que pueden darle a Wayground y Kahoot, que tienen inteligencia artificial. Seguramente ustedes han hecho un Wayground con inteligencia artificial, preguntándole o indicándole, ordenándole que haga preguntas de determinado tema, ¿sí? Muy bien, básicamente hasta ahí hemos concluido con la parte de evaluaciones. Entendemos que las evaluaciones deben ser pertinentes, deben ser factibles. Estas evaluaciones deben ser la parte final y el desglose de lo que yo ya he planificado. No puedo avalar algo que no haya llevado a cabo, no esté dentro de las competencias que necesita este docente, ¿sí? Este docente en este módulo necesita saber de estrategias de enseñanza. Este docente necesita saber de algunas herramientas por el tiempo didácticas innovadoras del siglo XXI para poder desarrollar sus clases. Este docente tiene que saber que las evaluaciones son permanentes, llamadas evaluaciones formativas, y la evaluación final es evaluación sumativa, y que todo proceso académico o asignatura debe tener una evaluación diagnóstica que me permite determinar cómo ha iniciado ese estudiante, ¿sí? Tiene que saber que las evaluaciones eh, están muy relacionados a las dimensiones del saber, del enfoque por competencias, el saber, ser y el hacer. Y yo voy a evaluar esas 3. En prioridad, el saber y el hacer. El saber a partir de preguntas conceptuales, del aspecto conceptual, de lo cognitivo. Y el hacer
a partir de lo procedimental, llevarle a esos escenarios reales. Y lo actitudinal en niveles superiores, implícito y está dentro de las evaluaciones, sin ponderación numérica, sino no es cuantificable, es cualificable, simplemente. Orientamos, por favor, Maricel, no llegues atrasado. A ver, Muñoz, intégrese al grupo, o sea, voy orientándole, ¿no? Obviamente no es de forma rígida y objetiva esa evaluación del SEA. Ahora, muy bien. Esa evaluación, estimados docentes, hemos indicado que las formativas pueden ser la suma de las evidencias y puede ser un 60% la nota y la sumativa, que es la final, 40% o al revés. Criterio de la institución y de ustedes. Ahora, una evaluación escrita, puedo tomar los dos factores importantes, que es lo cognitivo y lo procedimental. En lo cognitivo tiene que ser pocas preguntas y lo procedimental es lo que tiene que tener más cantidad de situaciones, ¿no? Porque si voy a ir mucho a lo cognitivo, puedo llegar a retroceder, ¿no? En este proceso y volverlo un tanto memorístico y tradicional, cuanto más tiene que ser procedimental. Ahora bien, las preguntas cognitivas o conceptuales tienen que ser en base a situaciones, pequeñas situaciones para que ellos desarrollen. De igual manera le va a dar a usted el concepto, las guionadas, etcétera, pero hay que ponerle una situación, ¿no? Muy bien, ahora vamos a entrar en la asignatura. La asignatura, el tercer punto que había cierto sesgo, creo que tenían que llevar en un anterior módulo, ¿no es cierto, licenciada Noelia? Este es. Ya, muy bien. Básicamente, ¿están observando, por favor, la pantalla? A ver, ya. En relación al propósito, ese es el punto número 3 de su plan de asignatura. Ya les han enviado con seguridad a un inicio un plan de asignatura. En este, básicamente, se redacta en un solo párrafo, como están viendo en el ejemplo, puede ser de 4 o 5 líneas, como el que estamos viendo es de 5 líneas, ¿no? Esto debe estar en coherencia con la competencia de la asignatura, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la asignatura? ¿Cuál es el propósito del módulo de innovación de estrategias de enseñanza, aprendizaje e innovación de recursos didácticos, ¿no? ¿Cuál es el propósito que yo veo? ¿Cuál es el propósito de determinada asignatura que yo voy a impartir? Entonces tengo que determinar el propósito de toda la asignatura en estos términos que están observando. Fomentar, ¿no? Siempre utilicen verbos de lo que es la taxonomía de Bloom, que les puede dar bastantes luces, ¿no? Fomentar, en este ejemplo, en los estudiantes de educación superior el desarrollo de competencias para diseñar, implementar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores basados en el enfoque por competencias, integrando estrategias didácticas, constructivistas, recursos tecnológicos y técnicas de evaluación que promuevan el aprendizaje significativo y respondan a las demandas del contexto profesional y social. Entonces, el propósito de la asignatura, yo en términos más específicos, en 4 o 5 líneas, las voy a desarrollar. Simplemente un párrafo de 4 líneas. Ahora bien, ¿cómo vamos en el quinto punto? Porque ya han desarrollado el cuarto punto, donde cómo se redacta una competencia. Y vuelvo a repetir, el diplomante en educación superior tiene que saber y de memoria en cualquier momento cómo se estructura una competencia. Es verbo, objeto, finalidad y condiciones de referencia, ¿sí? Con seguridad ustedes ya han abarcado esa parte
y viene el quinto acápite del plan de asignatura, que es la organización de las unidades de aprendizaje. Este es el formato que ustedes lo desarrollan en un plan de asignatura. En el elemento de competencia va a estar la estructura de un elemento, que son el verbo, el objeto y las condiciones de referencia. A diferencia de la competencia de la asignatura, que es una sola, la competencia es una sola, y esa competencia puede tener 3, 4, 5 elementos de competencia, que eso es traducido en 5 temas, 5 unidades de aprendizaje, 5 unidades temáticas, ¿no? Y cada unidad de aprendizaje tiene este elemento de competencia. Uno solo de la asignatura tiene verbo, objeto, finalidad y alcance. Condiciones de referencia. Los 5 elementos de competencia o 5 temas que yo tengo tienen cada uno verbo, objeto y condiciones de referencia. Asimismo, no cuenta con finalidad, es la diferencia. Lleva la misma estructura, pero sin la finalidad, sin el para. Pero yo les voy a dar un ejemplo en las siguientes placas de ello. Solamente quiero que vean la estructura. Este elemento de competencia me bota los criterios de desempeño, ¿no? Ahí voy a tomar en cuenta, voy a describir los resultados por alcanzar la actividad profesional que está buscando ese plan de asignatura. Estos criterios de desempeño es que yo quiero observar, ver en ese proceso académico de ese estudiante. Para ello, tengo que determinar las 3 dimensiones del saber. En la parte del saber conceptual o saber cognitivo, también llamado, ¿qué cosas debe saber? Debe saber el concepto de esto, tiene que estar en capacidad de diferenciar, tiene que analizar eso, o sea, todo el conocimiento, el dogma. En el saber hacer es todo lo que va a hacer de forma práctica, ¿no? Tiene que estar en condiciones de hacer esto, el otro. Voy a mostrar un ejemplo. Y en el actitudinal, saber ser es qué queremos lograr, que haya trabajo en equipo, liderazgo, puntualidad, responsabilidad, a un valor específico, etc. Y en las evidencias hay 2, de desempeño o de producto, ¿no? El de desempeño básicamente es cómo yo me va a demostrar, ¿no? Para determinar esa idoneidad profesional y académica. En cambio, el del producto es algo físico, un ensayo, un artículo, un mapa mental, un mapa conceptual. Nos vamos ya ahora sí al ejemplo para que entiendan bien. Esta es la estructura desde el 5.º punto. Esta es una competencia, ¿ok? Voy a hacer hincapié para que entiendan lo siguiente. Este tiene verbo, objeto, finalidad y condiciones de referencia, ¿sí? Esa es la fórmula. Yo en esta fórmula para hacerlo rápido. Verbo, objeto, finalidad y condiciones de referencia. Esto es una competencia de una materia, ¿sí? De una asignatura. Diseña es el verbo, estrategias didácticas innovadoras es el objeto, el qué va a diseñar, ¿no? La finalidad es el para. Siempre yo tomo con el para que, con el motivo de que no me salga fuera de foco de ello. Es como metodología de investigación cuando hace una tesis, etcétera, de esa manera, para que lo tengan bien estructurado. Para implementar el enfoque por competencias en procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la condición de referencia o criterio de calidad es considerando criterios de evaluación auténtica y contextos educativos diversos. No estamos haciendo un recordatorio. Entonces, de esa manera se estructura una competencia. Ahora bien, un elemento de competencia, como les dije, acá tiene verbo, objeto, finalidad y condición de referencia. Estimados diplomantes, esto es clave para hacer su plan de asignatura. Si hacen mal la estructura de su competencia y los elementos de competencia, el resto no va a estar bien, ¿sí? Sus criterios de desempeño, los saberes, las evidencias. Ahora bien, esos son temas. Yo voy a, por ejemplo, tomar una unidad de aprendizaje, va a ser Guerra de la Independencia, otra Guerra del Chaco, otra campaña del Acre.
y cada uno va a tener su competencia. Y la competencia tiene verbo, objeto y condición de referencia. Ahora, de lleno, ya hemos recordado cómo se hace una competencia, ahora vemos cómo se estructura una competencia. Aquí vemos que tiene verbo, objeto y condición de referencia. Aplica es el verbo, el objeto, ¿qué? ¿Qué va a aplicar? Más o menos. Yo lo tomo el objeto como el qué. Aplica qué? Técnicas y recursos didácticos innovadores, ¿no? Aquí ya no hay el para, que es la finalidad. Eso solamente tiene una sola, la asignatura, que es su competencia. Aquí sí hay condiciones de referencia que la pueden ampliar. Condiciones de referencia son los límites, ¿no? Hasta dónde, qué cosas quieren que tenga todo eso. En la planificación, desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje, considerando las características y necesidades de los estudiantes, los objetivos de las competencias a desarrollar y las particularidades del contexto educativo, presencial, híbrido o virtual. Entonces ya más específico he hecho las condiciones de referencia. Ahora ingreso a los criterios de desempeño. Como hemos visto acá, en el cuadro ya hemos desarrollado el elemento de competencia a partir del verbo, el objeto y las condiciones de referencia. Ahora vamos a los criterios de desempeño. Los criterios de desempeño básicamente se rigen, ¿no?, a lo que ya se ha estructurado en la competencia. Se tiene que disgregarse de elemento de competencia, perdón, del elemento de competencia, de esa, si estoy avanzando la unidad de aprendizaje, recursos didácticos innovadores, entonces el elemento de competencia va a ser de recursos didácticos innovadores y mis criterios de desempeño se desglosa de esos elementos de competencias de recursos didácticos innovadores, ¿sí? Entonces, estos son pautas concretas que se pueden observar, ¿no? Tiene que ser observable. Va a determinar resultados, qué se quiere alcanzar, y estas se redactan de la siguiente manera, que están observando. De igual de forma que el elemento de competencia tiene un objeto, un verbo, un objeto y una condición de referencia, ¿sí? Vamos a dar lectura a 2. Selecciona, o sea, ¿qué es lo que voy a yo ver durante ese desarrollo académico? Selecciona técnicas y recursos didácticos innovadores de manera pertinente y justificado, tomando en cuenta objetivos de aprendizaje, etc. Otro, integra de forma creativa y articula técnicas y recursos innovadores y tecnológicos, no tecnológicos. Implementa técnicas y recursos didácticos innovadores seleccionados. Promueve la participación, la motivación. Evalúa la efectividad de las técnicas y recursos. Entonces estoy tomando diferentes verbos cognitivos, que es lo que quiero en todo a lo largo. Él está capacitado para seleccionar, para integrar en la planificación, para implementar, para promover y para evaluar. Eso es lo que voy a buscar en recursos didácticos innovadores. Un ejemplo. Estos se van a desglosar en lo que son los saberes, ¿sí? Yo de estos criterios de desempeño, ¿qué necesito saber? Obviamente esos están señalados con A, B, C, D y E. Y esto me va a servir para desarrollar los saberes. Acá, en los saberes, está el conceptual, el procedimental y el actitudinal. ¿Qué necesito saber? Concepto de innovación educativa y principales técnicas y recursos didácticos innovadores. Ejemplo, gamificación, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, etc.
Este concepto de innovación que he determinado, qué es lo que tiene que saber al concluir la asignatura, ¿con cuál va relacionado del criterios de desempeño? Tengo que colocar esto va relacionado con el A, B, C. En esos puntos se va a evidenciar esto. En el punto A, B y C. Puedo tomar otro del tercero que ustedes ven acá. Principios de inclusión. ¿Qué tiene que saber? Debe saber principios de inclusión, atención a la diversidad, alineación constructiva, etcétera. Y eso es coherencia entre objetivos, metodología y evaluación. Esto está relacionado al punto B, C y D, a este. B, C y D. Debe estar relacionado a estos criterios de desempeño. Todo lo que yo estoy estructurando en los saberes. Eso es todo lo que tiene que conocer, ¿no? Conceptos, criterios, principios, estrategias, eso es focalizado. El conocimiento, el dogma. Ahora, ¿cómo va a llevar este dogma, esa teoría a la práctica? Eso es el saber hacer. Ahí ya determino. Selección y justificación de técnicas y recursos didácticos innovadores, según lo coloco en negrilla para que puedan darse cuenta las palabras fuerza. Esto está relacionado de selección y justificación de técnicas y recursos didácticos innovadores con el A y B, punto A y B de los criterios de desempeño. Luego, en el saber hacer, tiene que diseñar y articular coherentemente las secuencias del aprendizaje, tiene que realizar una implementación flexible y dinámicas de técnicas y recursos innovadores, tiene que evaluar de forma sistemática la efectividad de las intervenciones innovadoras, eso es de forma práctica, ¿no? A eso debe llegar. Y en el saber ser, voy a determinar el compromiso ético con la inclusión, la actitud reflexiva y de mejora continua, la creatividad, el riesgo pedagógico responsable, la empatía y orientación al estudiante, etc. Y cada uno de estos debe estar de igual manera al final con una letra, con las letras que tienen concordancia con los criterios de desempeño. Es decir, en resumen, todos estos saberes tienen que estar en concordancia con estos criterios de desempeño. Le pregunta, muy bien, el primero del saber ser, ¿con cuál está relacionado? Y al final colocan con el inciso D, que es promover la participación activa, la motivación y el desarrollo de competencias. Al ustedes ver el desempeño de promover esa participación activa, obviamente están observando el compromiso ético con la inclusión en ese momento con ese grupo. ¿Sí? La mayor complejidad siempre es realizar los saberes y la concordancia que tiene que tener con los criterios de desempeño. Si ustedes desarrollan buenos criterios de desempeño, ¿qué es lo que quieren observar durante ese proceso académico? Va a salir los puntos importantes que deben saber en la parte de conocimiento, el dogma, la teoría, eso es la teoría, primera casilla. El saber hacer básicamente es la parte práctica, lo procedimental, los escenarios, de qué manera van a llevar a la práctica esa teoría, y el actitudinal, cómo va a ser un estudiante con compromiso, ético, con valores, puntual, responsable, líder, etcétera. ¿Sí? Nos vamos al final, que son las evidencias, esta parte. Ya hemos visto el elemento de competencia, verbo, objeto y condición de referencia, los criterios de desempeño que debe saber, cómo yo voy a concretizar esa formación de tal manera que sea observable, y debe tener objeto, verbo, condición de referencia, ¿no? Esos tres factores redactados. Puede haber 3, 4, 5 criterios, no hay no hay un parámetro fijo para ello, ¿sí? Y en los saberes, básicamente, el conocimiento, cómo llevo a la práctica, y valores, virtudes y las actitudes que tiene que tener.
Y en las evidencias, ahí estamos en el último punto, hay de desempeño, evidencias de desempeño y evidencias de producto. Ahora pasamos al último. Evidencias de desempeño. Ejemplo, lo observable, que puede ser cualificable y no así cuantificable. Participar activamente en discusiones en clase sobre fundamentos, características. Eso puede en nivel primario hasta universitario colocar en participación, ¿no? En clases. Puede haber una nota de 5 puntos. Es de desempeño. No es un producto, pero sí de desempeño, ¿no? Trabajar en grupos para diseñar y presentar una actividad didáctica que integre un recurso innovador. Muy bien, trabajen en grupo y a partir de este tema y hacemos un debate. Vale, puntos. No le está entregando a usted, docente, un análisis escrito, un ensayo, pero están trabajando en clases, están en algún momento realizando esa dinámica cooperativa. Puede colocar puntaje, ¿no? Facilitar en grupos una dinámica. Hola, facilitar en grupos una dinámica colaborativa en clase, con una herramienta digital, ¿no? Pueden utilizar, no sé, el Miro, el Padlet, entonces vale su nota, ¿no? Pueden hacer de desempeño que, en este caso, si hacemos, puede ser cualificable como también cuantificable, dependiendo. En este caso del diplomado, no le hemos hecho eh, algún trabajo que hagan y es cuantificable. Simplemente lo que se va a observar en lo que han cargado a la plataforma, lo que los productos que han hecho, su presentación, su exposición a partir de la nota que ya tienen de la rúbrica, que se les va a mandar la nota, sí. Pero en otros niveles puede que sí sea evaluado, ¿no? La participación, trabajo en grupos, en clases, de forma presencial más que todo, ¿no? O en productos, ¿no? Que ese es el caso que hemos tomado en cuenta. Eh, Puede ser grupal, individual, presentar propuestas digitales, aquí indica, ¿no? Por ejemplo, de forma grupal, elaborar y presentar una propuesta digital de la implementación de una técnica o recurso didáctico innovador, ¿sí? Eso lo han hecho de forma individual, ¿no? Otro, de forma individual, crear una presentación digital en Gama que contenga un esquema visual sobre las técnicas y recursos didácticos innovadores. Otro producto. Entonces, yo les he pedido que me hagan en, una evaluación en digital en Wayground, ¿no? Que me hagan un foro en Padlet, eso es producto también, que lo voy a observar, ¿no? Muy bien, con eso hemos concluido. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo les voy a pasar estas ayudas y un pequeño dossier que lo tengo para que puedan guiarse. Les quedo muy agradecido. Realmente es muy complejo la hora, etcétera, que merece el estudio. Ha sido un muy interesante diplomado, un interesante módulo. Ha sido un placer, un honor haber sido parte ese perfeccionamiento profesional, lo llamaría, ¿no? Porque formación profesional, eso es ya nivel universitario. Si tuviesen alguna duda, yo voy a escribir mi número acá. Lo tienen ya en los mensajes de la plataforma. Por favor, si tienen duda, me escriben y yo les voy a disipar cualquier duda. Se va a enviar la consigna eh, hasta hoy a las 12 de qué es lo que tienen que hacer como su evaluación sumativa. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Había alguien que levanta la mano? No, ninguna. Raquel, ¿alguien podría voluntariamente dar las palabras finales de la conclusión del módulo, por favor? Raquel Villarruel, ¿usted le puedo ceder las palabras finales del módulo?
Raquel, Celia, Takachiri, Se han dormido. Maricel, Marioli, por favor. ¿Lick me escucha? Raquel, por favor, las palabras finales. Eh, el enlace no lo escucha muy bien. ¿Será que me puedo retirar? Hola. Marioli, Buenas noches, Alicia, ¿me escucha? buenas noches. Por favor, las palabras finales para concluir. Bueno, agradecerle por el tiempo que se ha tomado para todas estas clases. Creo que nos ha quedado a todos bastante claro que tiene mucho conocimiento en la materia. En particular, he aprovechado varias herramientas mientras usted estaba explicando justamente el día de hoy. He usado dos que me parecen muy buenas para poder aplicar en clase. Yo soy profesora, así que las dos, bueno, desde la anterior clase que mientras usted va explicando, justamente yo voy haciendo, ¿no? Y eso es lo interesante de este tipo de educación, que uno a la par del profesor pues va trabajando, ¿no? Y va ejecutando lo que uno va aprendiendo. Así que gracias licenciado por esas herramientas que hemos podido aprender en estas clases. Gracias, Marioli, por sus palabras. Muy bien, estimados diplomantes, para mí ha sido realmente un honor nuevamente estar en esta versión de la Universidad Salesiana. Agradezco mucho a la Fundación también por la invitación. Muchas bendiciones para todos ustedes. Realmente ha sido un honor ser parte de este grupo que ha sido muy activo, de verdad. Eh, por favor, quedan en libertad plena de cualquier duda, escribirme en algún momento de su proceso, aunque concluya el diplomado y después tengan alguna duda en la situación pedagógica, didáctica o recursos, por favor, estoy abierto. Se trata de estar en un ambiente académico de colaboración, ¿no? Y no concluye acá. Se va a lanzar una consigna, una evaluación sencilla que la van a realizar con las dos, tres actividades. Tengan todos ustedes muy buenas noches, muchísimas gracias y éxitos para que concluyan este brillante diplomado. Muy buenas noches. Buenas noches, igualmente, muchas gracias a usted. Gracias. Buenas noches.